Estilo callejero. Aquí se va. ¡O hay guerra! Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Las pesquisas en torno a los contratos multimillonarios otorgados a empresas que trabajan en la reconstrucción de Haití tras el terremoto de enero del 2010 aún no han terminado. Sin embargo, el informe fue en busca de las cuestionadas obras otorgadas al senador Félix Bautista y sus allegados en el vecino país y obtuvo el reporte preliminar completo de la investigación que dice que las empresas no cumplían con las condiciones requeridas al momento de cerrar los tratos. Es que el 69% de los 500 millones de dólares presupuestados para la ejecución de distintas obras fue otorgado a Bautista. La semana pasada, la comisión que investiga el caso recomendó la suspensión de los contratos. La embestida de la madre naturaleza acabó de rematar al país más pobre de este hemisferio. Hasta los símbolos de poder más palpables, el Palacio Nacional y el Palacio Legislativo se derrumbaron. El pueblo a nivel de infraestructura prácticamente agonizaba. Los intentos por revivirlo empezaron con la modificación de la ley de emergencia, que autorizaba que los trabajos de reconstrucción iniciaran inmediatamente en las zonas más afectadas. Cuando yo estaba primer ministro, porque la reconstrucción sigue, yo tenía poder especial otorgado por el Parlamento que me permitía de firmar contrato, sea a través de licitación o sin licitación. La meta era no perder el tiempo, según relata Jean-Max Belrive, primer ministro de Haití en ese entonces. No existía mucha capacidad en la empresa haitiana de responder a esas licitaciones. Asegura que antes de ocurrir la tragedia, las empresas nacionales estaban construyendo escuelas, viviendas y hospitales en todo el territorio haitiano. Es por eso que en ese momento decidimos de llamar compañía extranjera, porque no queríamos demovilizar la compañía que estaba trabajando afuera para la reconstrucción de Puerto Príncipe. Narra que empezaron a llover las ofertas, pero tras la celebración de los concursos, solo algunas corrieron con suerte. El legislador dominicano Félix Bautista fue uno de esos agraciados. Él está senador, pero está también empresario, y él tenía empresa y él hizo la licitación y la ganó. La constructora DOM, de la que Bautista posee un 98% de las acciones, logró el contrato para levantar el Palacio Legislativo con un presupuesto de más de 33.7 millones de dólares, es decir, unos 1.300 millones de pesos. A más de un año de la firma del acuerdo, el 8 de noviembre del 2010, el Parlamento haitiano sesiona en estas estructuras provisionales, pese a que se estableció un plazo de 8 meses para su terminación. Según la Comisión Nacional de Mercados Públicos, en el mismo año, ADOM consiguió 2 contratas para la demolición de edificios y retiro de escombros del centro de la ciudad de Puerto Príncipe, con una duración de 4 meses cada uno y un costo total de 15 millones de dólares entre ambas. Sumemos a esa cifra un monto de unos 32 millones de dólares por los trabajos de rehabilitación de la ruta Boulevard de la Saline hasta la base naval Amir al-Kilik en Puerto Príncipe. Allí los empleados cumplen largas horas de trabajo y es que conforme a lo establecido, esta obra debió entregarse hace 4 meses, o sea, en noviembre. Lo que muestra eso es indicios de que hemos exportado la corrupción y el tráfico de influencia que caracteriza hoy día la vida pública dominicana. Félix Bautista es un hombre del presidente, brazo derecho de él, económico, político, como funcionario cercano. No podemos olvidar que es el hombre del contrato Sunland. El legislador ha reconocido públicamente que también construye las nuevas instalaciones del Banco Central del vecino país, esta vez ADOM como subcontratista. El contrato de la obra lo ganó un allegado, Constructora Mar de Mícalo Bermúdez, miembro del Comité Central del PLD y del Consejo Directivo del Banco de Reservas. La misma empresa de Bermúdez fue la que construyó la Universidad Henry Christoph, donada por el gobierno dominicano. Además, en las manos de Félix Bautista está la fabricación de estas 3.000 viviendas ubicadas en la localidad de Montcabrit, al norte de Puerto Príncipe.
2 pequeñas habitaciones, una sala-cocina y un baño que acogerán a familias que perdieron sus casas con el terremoto. El presupuesto de esta construcción, más la del Banco Central, alcanzan los 250 millones de dólares. No hay duda que el gobierno dominicano ha tenido un protagonismo importante en Haití y hay que asumir que eso debe haber influido en esas contrataciones tan ventajosas y de grado a grado, porque el asunto es que son contrataciones que se dieron sin que mediara un concurso pulcro para ejecutarlas. Todos los contratos que se firmaron, yo tenía legalmente el poder de hacer licitación o de otorgar contrato abajo de la ley de los poderes especiales que me otorgaron el Parlamento después del terremoto, por un año. Sin embargo, una comisión designada por su sucesor, Gary Conille, revela la existencia de irregularidades en estos y otros contratos firmados por Belrive. Ahora hay un manejo político de esa situación por otra razón. Lo que me preocupaba es que quería involucrar al gobierno dominicano en ese asunto, diciendo que el gobierno dominicano quería proteger empresas dominicanas. Eso llevó a la dimisión del primer ministro. Y es que tan pronto Conille presentó su renuncia al presidente Michel Martelly el 25 de febrero, los medios de comunicación haitianos empezaron a asociarla con supuestos actos de corrupción en las firmas de estos contratos. Porque coincidencia o no, 10 días antes de la dimisión, la oficina del primer ministro anunció la formación de un comité de auditoría para investigar 41 contratos firmados por el Ministerio de Planificación y Cooperación Externa bajo la influencia de la ley de emergencia. Se aprovechan las emergencias para hacer grandes negocios, porque habrá habido emergencia para otorgar esos financiamientos, esas contratas en Haití. Anomalías en los medios de ADOM y el gobierno haitiano es lo que hasta el momento ha encontrado la comisión investigadora. Aunque la misma no ha emitido un reporte final, el informe tiene en sus manos el preliminar que determina que ADOM, al momento de la firma del contrato con el ex primer ministro Jean-Max Belrive, el 8 de noviembre del 2010, tenía casi 3 meses de existencia. Por lo tanto, no cumplía con el criterio de 5 años de experiencia requerido. Todo lo que parece indicar es que esta fue una empresa creada con el propósito de ser contratada con una contratación que parece ser que previamente ya estaba acordada. Esta compañía fue registrada en Haití el 28 de julio del 2010. Félix Ramón Bautista Rosario aparece con el 98% de las acciones. Sus socios, Sandy José Taveras Ascona y Gaetán Pierre Bolel, poseen las 2 restantes. Cada una de estas acciones vale 50,000 GURDS, es decir, $1,250, por lo que el capital de ADOM al momento de su creación era de 5 millones de GURDS. Hablamos de unos $125,000. El capital de esta empresa, la empresa ADOM, no se corresponde con las contrataciones que implicaron cuantiosos recursos económicos en Haití. Territorio dominicano, ADOM fue registrada en San Cristóbal el 22 de marzo del 2011, 8 meses después de su registro en el vecino país. Ni los socios ni la distribución de las acciones varía y el capital suscrito en esta ocasión es de $4,670,000 pesos. Otra de las empresas de Bautista que está inmersa en la reconstrucción es la constructora Rofi, con 3 contratos, todos con fecha 8 de noviembre del 2010. El Ministerio de Obras Públicas de Transporte y Comunicación de esa nación registra que Rofi tiene a su cargo la construcción de 41 inmuebles de 10 a 20 apartamentos residenciales de 50 metros cuadrados en Port Nacional, a un costo de más de $20 millones. La misma firma sería la encargada de ejecutar la segunda etapa del proyecto en Fort Nacional también, que tendría igual cantidad de edificios y apartamentos, pero el costo aumentaría a $24.7 millones, mientras que en la etapa número 3 la construcción sería de 259 inmuebles, presupuestada en $129.4 millones, o sea que entre los 3 proyectos la suma supera los $170 millones. Sin embargo, aunque estos tenían un plazo de 12 meses para su entrega,
Tras una visita del informe a Ford National, nos percatamos que la obra solo existe en estos letreros. Son contrataciones que se dieron sin que mediara un concurso pulcro para ejecutarlas. Sí, la de él fue a través de licitación todas. La comisión que indaga los contratos reconoce que la firma dominicana Constructora Rofi S.A., al momento de adjudicársele la renovación urbana y el desarrollo residencial de Ford National para un total de $178 millones, tenía 7 años de formada, por lo que cumplía con los criterios requeridos de 5 años de experiencia. Sin embargo, la auditoría preliminar determinó que el señor Félix Ramón Bautista Rosario, con una mayoría de las acciones de las empresas ADOM y Rofi, el principio de la competencia real está en cuestión y la posibilidad de acuerdo entre las dos empresas no se descarta. Para esta licitación además se invitaron a las empresas de evaluación y construcción Secosa, la cual no presentó ningún expediente, y Construcciones y Diseños, compañía que legalmente pertenece al dominicano Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, presidente a su vez de Diprecal. Esta última empresa construyó el comedor y edificio tecnológico de la UAS y la carretera San Juan Barahona, entre otras obras de la supervisora de obras del Estado bajo la dirección de Félix Bautista. Y ustedes necesitan más pruebas que esa para saber que se trata del mismo negocio con diferentes plumas. Eso es evidente. Construcciones y Diseños consiguió contratos a 10 meses de ocurrir el terremoto. La construcción de 41 inmuebles de 10 a 20 apartamentos residenciales de 50 metros cuadrados en Bowenfield, próximo a la antigua pista de aviación civil en Puerto Príncipe, valorado en $24.7 millones. Aunque el tiempo estimado para la entrega era de 8 meses, del proyecto no se ve ni la sombra. Al igual que otros 2.700 apartamentos que tenían que fabricar en la misma zona a un costo superior a los $110.5 millones. Entre las dos contratas, el presupuesto establecido es superior a los $135 millones. Pero la auditoría arrojó que la concepción de estos proyectos fue irregular, ya que Construcciones y Diseños fue creada el 29 de mayo del 2006, por lo tanto tenía menos de 5 años de experiencia. Pero han pasado más de 2 años del terremoto y todavía ninguna de esas obras están concluidas. De $500 millones presupuestados para la ejecución de más de 40 obras en Haití, 340 fueron designados a compañías que pertenecen al senador Félix Bautista y sus allegados. Al ser cuestionado por la prensa hace varias semanas, el legislador expresó que ojalá y que me den Haití entero para reconstruirlo. Es un hombre de agallas muy grande. Mira, ni un empresario privado que se respete diría una cosa como esa. No hay un empresario, una empresa privada que sea una gran constructora que diga que ojalá le den todas las construcciones de la República Dominicana o de Haití. Es decir, es inconcebible que alguien diga una frase como esa. Bautista dio por cerrado el tema al ser cuestionado en su pueblo natal diciendo: mire, yo no quiero hablar de eso por ahora. Lamentablemente en este país hay mucha envidia, mucho egoísmo. Existe aquí en la República Dominicana sectores anti-haitianos, existen en Haití sectores anti-dominicanos que no se sienten bien con el hecho que hay compañías dominicanas que encontraron los más grandes contratos. Contratos que, según las pesquisas de la Comisión Auditora, están llenos de anomalías. Señalan, por ejemplo, que el documento de presentación de ofertas está escrito en 2 idiomas, francés y español, mientras que el francés es el idioma de la contratación pública en Haití. Además, algunos términos son inapropiados en la legislación sobre contratación pública. Tienen errores gramaticales, términos incorrectos e imprecisos. El informe preliminar señala además que algunos fueron firmados en mayo del 2011, incluso hasta 24 horas antes de la renuncia de Jean-Max Belrive, efectuada el 13 de mayo. Y otros se firmaron en octubre, cuando ya se había publicado la orden de nombramiento de su sucesor, Gary Conille. Obviamente que un funcionario saliente y que ya conoce de su salida de un cargo público, en un proceso transparente de licitación no se puede abocar a la firma de ningún tipo de contrato. Hasta hoy yo estoy convencido que todos esos contratos
no solamente son útiles al pueblo haitiano, fueron otorgados por buen precio, yo lo firmé legalmente. Pero la comisión no piensa lo mismo y la semana pasada sugirió la suspensión de todos los contratos en curso, cuyo importe total no se ha desembolsado, lo que para Belrive no es más que una cortina de humo. También una pantalla. Hay actualmente un primer ministro que tiene problemas con el presidente, una separación. Quizá es una pantalla para hablar de otra cosa o para justificar una salida. Al dar el tema por cerrado en su pueblo natal, Bautista añadió: no voy a complacer a esa gente, distrayéndome de dimes y diretes, contestando todo lo que se publica de mi persona. El hombre aparece con contratas solamente en Haití, que entre la de él y un asociado son de 385 millones de dólares, de manera que hay que darle un reconocimiento. Es que en menos de 15 años la fortuna de Bautista ha crecido rápidamente. De que Félix Bautista es un mago de las finanzas. No hay duda, en el 1996 su patrimonio, según su declaración jurada de bienes, fue de 541.000 pesos dominicanos. En el primer periodo presidencial del presidente Fernández, Félix Bautista dirigió la Oficina Coordinadora de Obras del Estado, que para ese entonces operaba separada de la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado. Posteriormente, ambas fueron unificadas. Cuando salió del poder en el 2000, fue sometido a la justicia acusado de corrupción por la construcción de la carretera de San Juan de la Maguana a Vallejuelo. Por estas imputaciones fue descargado. En el 2004, cuando Fernández retorna al gobierno, Bautista fungió como el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado hasta el 2010, cuando fue electo senador por la provincia de San Juan. Alcanzó la senaduría sobre la base de, muchos plantean, de un clientelismo político y de una distribución muy importante de dinero en la provincia de San Juan. Al momento de iniciar sus funciones como legislador, presentó en su declaración jurada de bienes un patrimonio de 16.100.000 pesos. Esa cifra se divide en mobiliarios, equipos y enseres del hogar valorados en poco más de 2 millones de pesos. Un apartamento en la avenida Luperón valorado en 6 millones. 3 millones se lo asigna a la inmobiliaria Rofi. Aunque quedan plasmadas el 98% de las acciones de la constructora Adoma Haití, no se le asigna un valor. Lo mismo ocurre con el 90% de las acciones de constructora Rofi Panamá e inmobiliaria Hemisférico Panamá. No me extraña para nada que Félix Bautista tenga negocios en Haití, porque lo tiene también en Panamá. Y por lo que he visto, su influencia va muchísimo más allá. Ocurre con las donaciones al candidato Toledo en el Perú. Son 7 donaciones diferentes, hechas todas el mismo día a nombre de diversas empresas de Félix Bautista y de esos asociados. El diario digital acento.com.do publicó la semana pasada que empresas del senador dominicano y allegados aportaron dinero para financiar la campaña del candidato presidencial Alejandro Toledo del partido Perú Posible en las elecciones del año pasado. Según el medio, el 18 de marzo del 2011 la empresa inmobiliaria Hemisférico desembolsó unos $180.000. En la misma fecha, la empresa Construcciones y Diseños RMN SRL, la misma que fue favorecida con varios contratos en Haití, aparece registrada con más de $176.000. Mientras que la empresaria dominicana Roselyn Marte Novas, contratista del Estado Dominicano y socia de Construcciones y Diseños y Diprecal, aportó a la campaña de Toledo poco más de $174.000. Hormigones del Caribe, también en la fecha citada, aparece registrada con una contribución también de más de $176.000, en tanto que Carlos Osoria, allegado de Félix Bautista, según publica Acento, depositó $171.000. También aparece un aporte de $170.000 de Ingenieros Civiles y Asociados y uno de Bonao Industrial con $177.000. Uno no se explica por qué ante frecuentes denuncias que se han hecho de este funcionario, como se han hecho de otros funcionarios en la República Dominicana, el presidente Fernández no atienda esta denuncia y por lo menos exija que se lleve a cabo algún tipo de investigación. Yo no voy a perder el tiempo diciéndole al presidente que mande investigar eso. ¿Qué más daño puede tener la imagen del país en el exterior cuando
el año pasado en el último informe de competitividad del Foro Económico Mundial, la República Dominicana apareció en el escalón 142, el último, entre 142 países del mundo evaluados en malversación de los recursos públicos. No podemos, ya algunos dirán que ya no le da lo mismo, todo es todo y nada en este país, como dice el pueblo. Intentamos comunicarnos con el senador Félix Bautista desde el viernes, tras nuestros equipos regresar desde Haití. Hoy en la tarde logramos hablar vía telefónica con él. Nos dijo que el Ministerio de Planificación de Haití lo invitó a que concursara por las obras. Señaló textualmente: nosotros nos ceñimos únicamente a la carta de invitación para la licitación del gobierno haitiano y los términos de referencia. Con esos documentos entregamos las ofertas económicas, las ofertas técnicas y la maqueta del proyecto, que era un requisito del término de la referencia. Bautista añadió: nosotros no gerenciamos la parte administrativa interna, no nos corresponde indagar sobre el proceso interno, eso es un problema de ellos. Ellos tenían un decreto que declaraba de emergencia esas obras. Con respecto a las obras que aún no se han iniciado, dijo que es porque no han dado los avances. Cuando regresemos, ¿por qué tantos prófugos extranjeros utilizan a la República Dominicana como un paraíso para escapar de las garras de la ley? Continúe con el informe.